de CDC Group. Les damos la bienvenida al curso de Soluciones Saturday Industrial en Belde. En esta ocasión, el ponente será el ingeniero Arturo Ortiz, de Belde, donde les platicará más a detalle acerca de estas soluciones en el ramo industrial del Ethernet. Denos 5 minutos más para arrancar ya el curso en forma y nuevamente muchas gracias por su asistencia.
Buenos días, nuevamente les damos la bienvenida al curso de Soluciones Ethernet Industrial de Belden. Y sin más preámbulos, los dejo en la compañía del ingeniero Arturo Ortiz. Adelante, Arturo. Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Pues nada, la verdad es que este webinar, vamos a empezar este webinar que creo que es un tema diferente a los que hemos ido presentando. Es un tema que está enfocado a la parte industrial. Y vamos a notar que una de las grandes diferencias entre el cableado Ethernet que utilizamos para la parte de un edificio, de un edificio inteligente, de un smart building, pues vamos a ver que tiene algunas diferencias con respecto al Ethernet industrial. Y cuando hablamos de Ethernet no es que sea el cableado como tal, sino la topología que viaja sobre ese cableado. Entonces, Ethernet es un protocolo de comunicación que lo define la IEEE y generalmente se basa en el 802.3. Y del 802.3, pues hay una serie de definiciones de 802.3.4, AB, etcétera, 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 que van definiendo diferentes tipos y que justamente eso es lo que vamos a estar viendo. Pero hay muchas singularidades en el tema de la parte industrial que generalmente no manejamos en un edificio inteligente. Ahora, antes de empezar, primero les agradezco por haber llegado, por estar puntuales. Cualquier duda que tengan, por favor, a través del chat. Mi compañero Rodrigo Méndez está para poder llegar a contestar alguna pregunta, Rubén Carrillo también. Sin embargo, si al final de la presentación no están contestadas esas preguntas, con gusto yo les ayudo a contestarlas, ¿no? Entonces, les agradezco mucho su atención. Entonces, vamos a empezar. Fíjense. Algo que tenemos, bueno, vamos a tener una agenda y dentro de esa agenda vamos a ver algunos temas como son, esta parte de antecedentes es muy importante que antes de empezar con el tema yo hable acerca de cómo está actualmente o cuáles son los protocolos que se utilizan para la parte de la comunicación de los dispositivos de una industria. Sí, vamos a hablar también una visión general porque es un tema muy, muy, muy grande, pero que obviamente tiene que ver con la parte de Ethernet industrial que es la industria 4.0, ¿no? Vamos también a estar hablando de cuál es el mercado actualmente de esos protocolos de comunicación que existen para comunicar todos los dispositivos que existen en una planta industrial, ¿sí? Y por supuesto veremos la solución de nuestra marca que se llama DataTuf de Ethernet industrial y de Profinet, ¿ok? Vamos a ver cables. Vamos a ver los cables que son capaces de solventar la necesidad industrial actualmente, los conectores, los tipos de conectores que hay para la parte industrial. Vamos a hablar de uno de nuestros conectores que actualmente es pues de los más impulsados, que es el RepConnect. Cordones industriales, pero como cordones le llamamos a los core set, o sea, cordones que ya están fabricados y que van a ver que hay diferentes tipos, ¿ok? Paneles de parcheo también, de Real DIN que se generan para la industria, para todos estos conectores, y por supuesto también cables del tipo Profinet, que vamos a explicar qué demonios significa esto de Profinet, ¿no? También un tema importante que quiero platicar con ustedes, que seguro han escuchado, porque ya se empieza a escuchar en el medio, es el tema de Ethernet de un par, ¿no? Y cuáles son esas aplicaciones que actualmente se ocupan en la industria para Ethernet de un par, o single pair, como le llaman. ¿Okay? Entonces, eso es más o menos lo que vamos a ver en esta hora y cuarto. Y entonces, vamos a empezar con, como marca, Belden tiene muchas familias de cables, ¿no? Sin embargo, el día de hoy, voy a mencionar ahorita como antecedente, ya en otra ocasión platicaremos mucho más a detalle, de algo que llamamos cables de protocolo, de datos y protocolo. Y lo quiero comentar por lo siguiente. Generalmente, una palabrita que vamos a estar escuchando a lo largo del curso frecuentemente es la palabra de Fieldbus. Fieldbus, que traducido en español lo traducimos como bus de campo. Realmente esta palabrita es importante porque con esa palabra vamos a englobar una familia de protocolos industriales, ¿verdad?
¿sí? Entonces, cuando digamos una definición, cuando digamos, cuando escuchen el término de Fieldbus, me estoy refiriendo a que existen diferentes protocolos de comunicación dentro de la industria y que en términos globales, pues los englobamos con ese término llamado Fieldbus. ¿De qué se encarga, obviamente, este concepto de Fieldbus? Pues obviamente es el concepto de Fieldbus es justamente poder hacer la conexión de todos esos dispositivos que existen en una producción de una industria. A ver, vamos a imaginar, voy a poner este ejemplo porque a lo mejor lo vamos a estar utilizando a lo largo de toda la presentación. Imagínense una empresa, y lo voy a poner de forma sencilla para no complicarlo, pero imagínense que queremos producir un pan. Vamos a pensar en Bimbo. Y pongo a Bimbo porque para Belden, Bimbo, pues prácticamente toda industria Bimbo es Belden, ¿sí? Sus plantas, tanto de Ricolino, que hoy día pues ya lo vendió, ¿verdad? Como ya lo sabemos, Barcel, etcétera, 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 ¿no? Entonces, todo eso hoy actualmente es Belden. Y bueno, uno de sus procesos, por ejemplo, vamos a imaginar que queremos hacer un panquecito. Y entonces, pues lo primero que tenemos es que tenemos a los proveedores, ¿no? Vamos a imaginar que ese pan se hace con 3 productos. Si uno de ellos es la harina, otro de ellos es la levadura, y otro de ellos es el azúcar, por decir algo. Y entonces, ya que tenemos esos proveedores, ese material, pues se vierte a lo mejor en una tina donde esos materiales se revuelven, y una vez que se revuelven, se genera una masa, y esa masa obviamente pasa a otro tanque, digamos, a otro almacenador, donde entonces esa masa, digamos que va cayendo y la va cortando en pedacitos, la va cortando en pequeños pedacitos y va haciendo bolitas, ¿verdad? Varias bolitas. Esas bolitas van adquiriendo su forma, ya sea a través de un troquel o lo que sea. Si son donas, por ejemplo, bueno, entonces esa masa pues la avienta en forma de dona y empieza a producir las donas. Y después de que produce las donas, entonces pasa a lo mejor por un horno, donde entonces se cocina la masa y se crea la dona. Una vez que se crea la dona, pues a lo mejor le ponemos ahí un poco de azúcar glass o lo que sea, y pasa a otra máquina donde entonces las donas se separan, y se separan a lo mejor en paquetitos de cuatro donitas, ¿no? Entonces se separa la máquina 4 donitas y entonces hay otra parte donde esas 4 donitas entran a una bolsa y esa bolsa la va sellando y entonces después de que sale la bolsa, pues entonces obviamente ya pasa a una caja donde hay de una bolsa, hay N número de empaques y luego esa caja pasa a un pallet donde entonces en ese pallet hay N número de cajas, ¿no? Ese es un proceso así muy que todo el mundo lo puede imaginar sin ningún problema. Pero lo comento porque la comunicación entre el inicio del proceso donde se recibe la harina, se recibe la levadura y se recibe el azúcar, pues empieza a haber controladores, empieza a haber PLCs, empieza a haber actuadores, sensores, dispositivos de control, que van haciendo esa cadena para ir controlando todo ese proceso. Justamente la comunicación de todos esos dispositivos, ¿sí? En el caso de Fieldbus, se llama así, porque field, si lo traducimos al español, significa campo. Entonces, lo que significa field es que generalmente es porque se puede trabajar en la parte del campo industrial, o sea, en la planta, en las plantas, ¿no? Y el bus es porque generalmente son conectados todos los dispositivos en bus, o sea, uno tras otro. Uno tras otro. ¿Cuáles son esos objetivos? Los que acabamos de platicar, como son las válvulas, los sensores, los actuadores, los sistemas de control, etcétera, etcétera. Y entonces tenemos una comunicación de todos esos sensores hacia un controlador y ese controlador hacia, ¿cómo se llama? Pues una computadora o un data center donde estamos controlando toda la información, ¿verdad? Eso es lo que en muchos de los casos funciona. Todavía no estoy hablando, quiero aclarar, este concepto no tiene nada que ver ahorita con Ethernet industrial. Solo estoy diciendo que
algo que vamos a tocar durante el curso es esa palabrita Filbus y que ustedes comprendan que Filbus significa una familia de protocolos, como está aquí, una familia de protocolos industriales que son utilizados para el manejo de los dispositivos en tiempo real, ¿ok? Eso es el concepto de Filbus y repito, lo vamos a ver más adelante. Ahora, como lo estamos platicando, el concepto de Filbus abarca diferentes protocolos de comunicación. La verdad es que existen muchos protocolos de comunicación, podríamos hablar de más de 60 protocolos de comunicación. Hoy día, muchos de esos protocolos de comunicación, la verdad es que ya van de salida, justamente porque está entrando Ethernet industrial. Sin embargo, hay protocolos de comunicación que todavía son mucho más, mucho más fuertes, que todavía están dentro de la industria y que no es tan fácil reemplazarlos. Ya hablando de forma particular, decíamos que Filbus es una serie de protocolos, una familia de protocolos. Bueno, tenemos, por ejemplo, algo que llamamos Foundation Filbus, que no es lo mismo que el Filbus como concepto, pero es un protocolo. Sí, tenemos algo que se llama Profibus, RS485, DeviceNet, CC-Link, en fin, hay diferentes tipos de protocolos y yo creo que estos que puse aquí son de los más populares. Y son justamente para poder controlar la mayoría de esos dispositivos. Repito, ahorita esto es un antecedente porque después vamos a ver cómo hoy día Ethernet industrial ha ido evolucionando para poder sustituir lo que actualmente tenemos, que son este tipo de protocolos. Como dato adicional, generalmente en estos cables de protocolo, como marca, la verdad es que somos líderes en el mercado en ese tipo de cables. ¿Por qué? Porque generalmente, los fabricantes de esos dispositivos, dependiendo del fabricante, pues entonces prácticamente el fabricante dice, yo necesito un cable tipo, es más, lo dicen así, tipo Belden, número de parte, fulano de tal. O sea, ya la verdad es que algo interesante es que los dispositivos ya vienen con el número de parte de nuestro producto, o en algunos casos el equivalente para hacerlo. Y entonces para nosotros pues es muy fácil buscarlo porque pues a través del número de parte pues entonces sabemos el dispositivo que se va a conectar y entonces lo conectamos. En esa parte no hay problema, repito, es nada más como un concepto lo que estoy comentando. Pero que ustedes tengan en cuenta que Filbus significa, sí, que estamos hablando de varios de estos protocolos. Un ejemplo de cómo funcionan estos protocolos, y digo cómo funcionan porque todavía existe, o sea, no, aunque cada vez existe menos, todavía existe, y de hecho vamos a ver cuál es justamente la coyuntura, el cuello de botella entre pasar de estos protocolos de comunicación a un protocolo Ethernet industrial, ¿verdad? Todavía hay muchos temas, aunque cada vez es mayor, todavía no es tan fácil el poder hacer una transición tan, que sea una transición tan transparente, no es tan fácil, pero eso lo veremos más adelante. Pero entonces tenemos a lo mejor un tipo de controlador y ese controlador pues va a controlar diferentes dispositivos, llámense fibras ópticas, para llegar a lo que llamamos dispositivos Edge, o sea, del final de la línea, ¿verdad? Ya, y decíamos, pueden ser sensores, controladores, actuadores, ¿sí? Y si se fijan, la mayoría se fijan, están conectados en serie, ¿sí? Por eso se llama bus. Y en algunas partes, pues a lo mejor está trabajando con Profibus, pero en otros necesita comunicarse con un RS485, en fin, diferentes protocolos, que ahorita pues no es un curso de protocolos y nada más quisiera que vean ustedes la estructura que se tiene en muchos de los casos. Esto es el antecedente, punto. Este es el antecedente. Ahora, ¿cuál es el objeto ya de la plática? Pues el objeto de la plática no es hablar de los cables de protocolo, que lo estoy mencionando como antecedente, sino hablar de la parte de soluciones industriales Ethernet, ¿verdad? Y para ello, antes de poder empezar, pues tenemos que hablar un poquito acerca de lo que todo el mundo conoce o empieza a escuchar o ha escuchado como industria
lo que es hoy día lo que llamamos industria 4.0. La industria 4.0 y además le agregan esto de IIoT. ¿Qué significa eso de IIoT? Ok, el IoT sin una de las I's significa el Internet of Things, el Internet de las cosas. Pero al agregarle otra I es porque cuando hablamos de la industria, entonces es el Industria Internet of Things, o sea, el Internet industrial de las cosas. Ahora, para aclarar qué significa de esto, muchos de ustedes a lo mejor han escuchado hablar del Internet de las cosas, pero ¿qué significa esto del Internet de las cosas? Para poderlo poner un poco en forma sencilla, para que vayamos entendiendo todo lo que sigue adelante. El Internet de las cosas es cuando todos los dispositivos se conectan con todos los dispositivos y entre ellos se comunican y entre ellos toman algunas decisiones y entre ellos hacen cosas. Eso lo podemos ver, por ejemplo, en la casa. En la casa, generalmente, pues tenemos, aunque no a veces ni nos damos cuenta, pero tenemos muchos dispositivos conectados a la red, al Internet. ¿Sí? ¿Cuáles son esos dispositivos? Pues los celulares, y a lo mejor si hay 3 personas de familia o 4 personas en la familia, pues dentro de la casa hay 4 celulares, ¿verdad? Y cada uno está conectándose al Internet. Además de los celulares, a lo mejor existen relojes inteligentes que también se están conectando a la red. Tenemos al famoso Alexa, que también se está conectando a la red. Las cámaras, a lo mejor de vigilancia que se están conectando a la red. ¿Sí me explico? Entonces, hay las televisiones que también se están conectando a la red, los iPads, las computadoras, o sea, de verdad hoy día hay una cantidad impresionante de dispositivos. Es más, ya si nos vemos más nice, digamos, pues hombre, hasta el refrigerador y la lavadora se podrían estar conectando al Internet. Y todo esto lo comento porque todos esos dispositivos dentro de la casa se están interconectando. Se están interconectando. O sea, si suena el teléfono, entonces se conecta con mi smartwatch para darme un mensaje. Si estuviera conectado con la televisión, en la televisión también me aparece el mensaje. Si yo pongo una música desde mi celular, entonces le digo que se conecta a través de Alexa para que entonces mande a las bocinas y todo ese rollo. Entonces, eso es el Internet de las cosas. Ahora, ese Internet de las cosas lo vamos a llevar ahora hacia la industria, donde los dispositivos que existen en la industria no es que sea el teléfono o el Alexa o la cámara, que también hay, pero más que nada estamos hablando principalmente de los dispositivos, los sensores o los actuadores o todos esos pequeños elementos que se comunican actualmente entre ellos, ¿verdad? Sí, algo que no pasaba antes. Si se fijan aquí en la evolución de la industria, cuando inicia la industria 1.0, eso fue a mediados, fue en 1784, cuando empieza todo esto de la industria del vapor y sale la explosión de la revolución industrial. Todo inicia en esa parte. Obviamente, uno de los núcleos, o sea, de las características más importantes de esa revolución industrial, pues ha sido la reducción de costos, ¿están de acuerdo? Y para poder reducir esos costos, pues hombre, antes a lo mejor imprimir un periódico, por decir algo, pues hombre, se usaban técnicas muy antiguas. Al haber una revolución industrial empieza a haber procesos más rápidos, etcétera, puedo llegar a más gente, entonces eso hace que produzca más y por lo tanto me hace reducir los costos. Obviamente, esa evolución de las industrias, que ha pasado por industria 2, 3, y hoy día estamos en la industria 4.0, que en unos momentos más voy a explicar algunas de sus características, ¿sí? Pues en la industria 4.0, la comunicación entre todos esos dispositivos es la parte vital. ¿Por qué? Porque al conectar todos esos dispositivos, como son la interacción, la conexión entre ellos, como son los robots, sensores, actuadores, controladores y la nube, que acuérdense que la nube es pues donde manejo toda mi información, mis datos, que generalmente la nube también la podemos llamar como un data center, pero como no sabemos dónde está, por eso se llama la nube.
pues obviamente toda esa interconectividad entre esos sensores, robots, actuadores, etcétera, etcétera, son para poder tomar decisiones, ¿verdad? Esa es una parte muy importante, o sea, el chiste de estos movimientos es la toma de decisiones, ¿ok? Antiguamente, los datos se quedaban en el borde, como le llaman, o sea, al final, o sea, si el sensor al final que mete las donas a la bolsita no detectaba que cerraba la bolsita, pues entonces, pues ya cometía el error ese sensor, pero posiblemente no se comunicaba con los demás. Y hasta que alguien se daba cuenta, pues entonces paraba la máquina pues para corregir el problema de que no estaban envolviendo bien las donas. Hoy día no. Hoy día, si el sensor de que está envolviendo en su paquetito de 4 está detectando que está mal, pues entonces le manda automáticamente al principio, oye, espérame, yo tengo un problema aquí. ¿Para qué? Para que entonces tomen la decisión de decir, bueno, tu problema es un problema grave o no. Si es un grave, lo paramos. Si no es grave, reduzco la velocidad para que entonces te dé tiempo a poder corregir el problema de envolver las donitas y entonces continuar sin necesidad de parar. Eso es lo que se está buscando con la interacción de todos estos dispositivos, ¿verdad? Y que hoy día, si yo tengo una planta, pues entonces esa planta la pueda yo tener otra planta en otro lado y a través de la nube poder estar monitoreando las plantas y además tomando decisiones entre ellas para la producción, ¿verdad? Entonces, es un concepto bastante interesante y eso es principalmente de lo que habla la industria 4.0, ¿no? Ahora, uno de los conceptos más importantes en la industria 4.0 es este. Antiguamente, estaban separados la forma de pensar del DTI con la forma de pensar del DOT. Acuérdense, TI viene de Information Technology, que aquí en México le llamamos TI, ¿verdad? Pero es el cuate que está interactuando con las computadoras, los datos, servidores, almacena las aplicaciones, hace los analíticos, ¿ok? Y esa es una parte, pero hoy día el chiste de la industria 4.0 es poder unir a esta persona que tiene pues las computadoras, los servidores de almacenamiento, con esta otra que es el encargado de la tecnología operacional, es el que supervisa los eventos y los procesos, ¿ok? ¿Con qué? Pues con las máquinas, los equipos, los protocolos, los controladores, etcétera, etcétera, etcétera. Y el chiste es que entonces, si nosotros juntamos lo que hace el DTI con lo que hace el DOT, el DIT, perdón, con lo que hace el del DOT, pues entonces podemos estar teniendo un control tenemos un control mucho más completo y una monitorización, por lo tanto, nos permite hacer una toma de decisiones capaz de afectar, obviamente, hasta el punto más lejano de la producción. Eso generalmente hoy día se está logrando a través de lo que llamamos Ethernet IP, que es lo que estamos empezando a llamar Ethernet industrial. ¿Ok? Entonces, el chiste es tener unos ladrillos, otros ladrillos, y sumando las ideas y los problemas que tenemos, pues entonces generar, obviamente, una solución completa. Un ejemplo que ponen a veces de esto es para que quede un poquito más claro, el ejemplo entre el yerno y la suegra. El yerno tiene sus rollos, tiene sus cosas, y la suegra tiene sus rollos y sus cosas. No quiero, es un ejemplo, por favor, no haya ningún tipo no hay ningún tipo de segregación, nada más es un ejemplo. Pero entonces, ¿qué rol juega la mujer? La esposa, digamos, si él es el yerno. Pues entonces la esposa, en caso tradicional, juega a ser la intermediaria. Entonces el esposo dice, oye, necesito no sé qué, dile a tu mamá. Y entonces va la niña y le dice a su mamá, oye, mamá, dice mi esposo que, dile que no, que sí, oye, dice que no, oye, ¿qué pasa si mejor eliminamos? Suena muy feo como lo voy a decir, pero ¿qué pasa si eliminamos el intermediarismo? Porque si eliminamos a la señora, no, eso no lo eliminamos, más bien, si eliminamos a la parte intermediaria, pues entonces la comunicación entre el yerno y la esposa puede ser mucho más fluida y directa, ¿y eso qué permite?
pues permite que sea un control mucho más efectivo, ¿verdad? Sí, permite que sea mucho más ágil el análisis de resolver algún elemento. Ese es el concepto, ¿queda claro? Ese es el concepto. Por eso es muy importante, entonces, hoy día en Industria 4.0, unir a la parte de IT o de TI con la parte de OT. Ahora, ¿cómo ha evolucionado en los últimos años el tema de la automatización dentro de las industrias, ¿verdad? En los 80s, ojo, aquí no estoy hablando de industria .1, .2, no, estoy hablando prácticamente de la industria sin hablar de industria 1.0 o 2.0, no, estoy hablando de cómo ha evolucionado la industria desde 1980 a la fecha, ¿verdad? Y si se fijan, son 40 años aproximadamente, pero en aquel entonces la industria, pues obviamente tenemos pues toda la parte de donde está toda nuestro control o nuestra información, y lo que se estilaba hace mucho tiempo era que los dispositivos que se tenían como sensores, etcétera, etcétera, pues se conectaban directamente. Pero esto generaba un gran problema porque, pues imagínense la cantidad de sensores y la cantidad de dispositivos que hay. Entonces, no era tan eficiente. De hecho, aquí en inglés dice dumb devices, o sea, lo que llamamos dispositivos tontos, si lo quiero traducir así, ¿no? ¿Qué quiere decir dispositivos tontos? Que ellos no tomaban ninguna decisión. Ellos simplemente actuaban sin tomar ninguna decisión. Simplemente actuaban y mandaban una señal. Esto para los 90s entra la parte de Fieldbus, que es el tema de que acabamos de ver hace un momento, ¿no? Entran esos protocolos de comunicación que nos van a permitir entonces poder controlar a través de esos dispositivos de Fieldbus, sí, todos estos dispositivos, pero hasta aquí todavía seguían siendo dispositivos tontos. Ya para los 2000, para el 2000, 2010, sí, se crea, empieza a haber el concepto de Ethernet industrial, donde a través de un mismo protocolo vamos a conectar los dispositivos, pero la diferencia es que estos dispositivos ya no van a ser dispositivos tontos, sino ahora le van a llamar dispositivos smart, o sea, dispositivos inteligentes. Ejemplo, el clásico reloj. Yo puedo tener un reloj análogo y me va a dar la hora sin ningún problema, pero no hace más. En cambio, hoy día un reloj smart, pues entonces, además de darme la hora, pues entonces se va a conectar con el celular, va a medirme la temperatura. ¿Sí me explico? Esa es la conexión, o sea, eso es lo que ha ido evolucionando, y no solo en los relojes, sino también en los dispositivos que se dan en la industria. Y la idea es tener actualmente ya, para pasar, digamos que esto es la migración, porque pues no podemos desechar todo lo que está atrás así de fácil, sino esta va a ser la migración para justamente tener lo que hoy día empezamos a promover como Ethernet industrial. La conexión de todos estos dispositivos a través de un protocolo que se llama Ethernet, que nos da un acceso mucho más amplio. Ahora, Ethernet, fíjense, una de las, perdón, no me quiero adelantar, pero bueno, esto es un poquito la evolución de esa automatización. ¿Cuál es uno de los grandes problemas, o sea, en el mercado? O sea, porque pues suena muy bonito el decir, oye, pues sí, vamos a pasar todo hacia la parte de Ethernet industrial. Sí, suena increíble, pero la verdad es que no es tan fácil, esta parte. ¿Por qué? Porque debido a que Fieldbus es todavía una solución que existe mucho en el mercado, pues no es tan fácil el poder migrar por los costos tan grandes que representan el poder hacer una actualización hacia Ethernet industrial. O sea, si yo ya tengo un dispositivo, pues no es tan fácil que la planta diga, ay, voy a desechar toda mi línea de producción, todos mis dispositivos, güey, para cambiarlos por Ethernet industrial. Y entonces, ya con esto en moderno, espérame, no, o sea, cuando hablamos de industria, esas máquinas y eso costaron millones, por lo tanto, no es tan fácil decir, ya lo voy a cambiar el día de mañana. A lo mejor es más fácil cambiar una computadora o el celular a cambiar una línea de producción de una planta que generalmente está pensada para durar muchos años. Entonces, ese cambio es el que todavía nos hace
que no sea tan transparente el cambio a Ethernet industrial. Sin embargo, las nuevas plantas, nuevos proyectos se empiezan a hacer con ese Ethernet industrial. Y se empiezan a comunicar con las otras plantas, y ahorita les voy a decir cómo se hace un poquito la conversión de las otras de forma más sencilla, pero ese es el gran problema, o sea, que hoy día los dispositivos que se tienen dentro de las plantas no son compatibles del todo con Ethernet industrial, y estamos hablando de un 60 y tantos %. Entonces, ese es uno de los grandes, posiblemente, consideraciones de producción que no se tienen con la parte de Ethernet. Los problemas, pues obviamente algunos de los temas aquí es la comunicación de los protocolos, repito, aunque existen diferentes protocolos, el Ethernet industrial sí nos facilita la comunicación de esos dispositivos, pero no es tan fácil porque, repito, ya existen dispositivos de otros fabricantes, o sea, ya la planta tiene dispositivos que no le es tan fácil por cuestiones de costo cambiar. Ahora, algo que también es importante es que Ethernet, al ser un protocolo abierto, no determinístico, ¿sí? Es un protocolo que generalmente algunas industrias lo rechazan porque justamente al ser un protocolo abierto, pues entonces es mucho más inseguro. Y por eso es que entra la parte, el complemento muy importante de Ethernet industrial es la parte de ciberseguridad. Sí, es un tema muy importante. ¿Por qué? Porque obviamente al ser un protocolo abierto nos permite la comunicación con todos, sí, pero al mismo tiempo nos permite el acceso a todos. O sea, entonces entra la parte de ciberseguridad. Igual que en un centro de datos, ¿verdad? En un centro de datos o en un data center, pues entonces tenemos una comunicación con todos. Es más, un banco se comunica con todos, pero necesita una ciberseguridad que les dé acceso, sí, podemos comunicar y eso, pero hasta ahí, ¿verdad? Y no alguien que pueda decir, bueno, tengo acceso, pero ahora a ver, voy a meticharme ahí en los servidores. Bueno, para eso entra la parte de ciberseguridad. ¿Ok? Y entonces, bueno, esto es el enfoque general de lo que es, empieza a ser lo que es el Ethernet industrial. Ahora, ¿qué pasa si esos protocolos que yo les comuniqué al principio, RS485, Filbus, Profibus, etcétera, etcétera, los comunicamos a través de Ethernet, pero en vez de meter 4 pares, metemos un solo par? O sea, vamos a ver que la comunicación entre los diferentes segmentos de la industria, ¿sí? Pues puede darse con diferentes números de cables. O sea, ¿a qué me refiero? Es muy común que cuando hablamos de un cableado estructurado dentro de una oficina, pues no hay otro más que el UTP de 4 pares. Pero vamos a aprender que en la industria, efectivamente, Ethernet de 4 pares es todavía muy común, pero para ciertas cosas. Pero para poder hacerlo mucho más barato y competitivo, pues lo que han tenido es que para esos dispositivos que se quieren comunicar, si yo no necesito los 4 pares, pues entonces, ¿para qué los pongo? Y por eso entonces empieza la parte de Ethernet de un solo par. Ahorita nada más lo menciono, al rato como lo vieron en la agenda, voy a hablar un poco más profundo acerca de ello. Pero ahorita entonces en la solución industrial se puede pensar que para Ethernet industrial podemos hablar de UTPs de 4 pares, 2 pares y de un par, ¿ok? Dependiendo qué se vaya a conectar. Y la idea es justamente que todos estos protocolos pues migren hacia la parte de Ethernet industrial, a pesar de que todavía no es tan fácil. ¿Cuál es entonces el concepto global de la industria 4.0? Aquí lo podemos ver ya un poquito más claro, creo yo. Generalmente en la industria 3.0 el esquema es un esquema de pirámide, por lo tanto, cada proceso tiene que pasar por cada uno de los niveles de la pirámide y por lo tanto, como dice aquí, es una automatización piramidal. Sin embargo, esta automatización piramidal es extremadamente rígida. ¿Por qué? Porque pues esa fuerza siguiendo un caminito. Por lo tanto, el proceso de que la información fluya, pues es mucho más cerrado. Por lo tanto, hoy día lo que la industria 4.0
lo que en la industria 4.0, digamos, propone, y ese es su enfoque, es que esa información, para ser mucho más efectivo, pues entonces hacen una automatización en forma de columna o pilares. ¿Para qué? Para que ese dispositivo, que a lo mejor es el último de la cadena, pues se pueda comunicar inmediatamente con la nube si es necesario y no tenga que estar pasando directamente por cada uno de estos niveles. Eso lo hace ser mucho más fluida la información. ¿Ok? Y esto se logra a través de Ethernet industrial. Por eso, esa es una de las diferencias muy, muy grandes entre industria 3.0 con la industria 4.0. ¿Sí? Esa es la transformación, la transición hacia donde estamos yendo en la parte industrial. Y vean, actualmente el mercado, pues ya gran parte del mercado, o sea, si fijan todo esto, la mitad, casi todo lo que está en verde, es lo que llamamos Ethernet industrial. Y Ethernet industrial abarca hoy día el 52% de esta comunicación. ¿Cómo? A través de Ethernet. Vamos a ver que hay diferentes protocolos. Dentro de la industria también hay diferentes protocolos de Ethernet, que a final de cuentas todos se pueden comunicar. Pero hay uno que se llama Ethernet IP, hay otro que se llama Profinet, que voy a platicar después de qué se trata esto de Profinet, porque es un protocolo que para mí es, digamos, muy importante este protocolo para la conversión, o sea, es como el intermediario hoy día, es como el escaloncito para poder pasar hacia ya migrar todo a través de Ethernet IP. Pero si se fijan, estos son los más importantes para mí. Obviamente, seguimos hablando de lo que es el field build, o sea, los diferentes protocolos. Todavía hay un mercado, cada vez es menos, o sea, la tendencia es a que todo sea Ethernet industrial. Sin embargo, si se fijan, todavía hay un 42% de una base instalada, y ese es todavía, lo podemos ver como un reto, lo podemos ver como una oportunidad, porque a final de cuentas esa es la tendencia hacia la parte de Ethernet industrial. Y por supuesto, algo que está creciendo muy fuerte en la industria también es la parte de wireless. Sin embargo, todavía en la parte de wireless, todavía el mercado en la parte industrial todavía es un poco escéptica, ¿no? Y entonces, por eso es que la parte de Ethernet industrial es la que tiene ahorita la mayor fortaleza, y hacia ahí es la tendencia. Realmente, si preguntamos dónde se transmiten los datos por Ethernet, pues prácticamente por todos lados. Prácticamente por todos lados. O sea, la idea es que desde los niveles de los dispositivos, o sea, el nivel de información donde están los controladores, etcétera, etcétera, se comunique con el nivel de control, y ese nivel de control se comunique con la capa de los dispositivos, ¿verdad? Y entonces, obviamente, eso es lo que llamamos el proceso de Ethernet o la configuración de Ethernet industrial. ¿Cuáles son esas aplicaciones? Pues obviamente las máquinas de los robots, los controladores, los PLCs, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ese es el concepto. ¿Dónde se va a transmitir datos? Datos por Ethernet, a través de todos, a través de todos los sistemas. Ahora, voy a hablar un poquito más, o sea, hasta ahorita lo que he dado es el concepto desde los protocolos que hay. Pasé por un concepto básico de lo que es Industria 4.0, porque el Industrial Internet of Things, qué es lo que sigue, cuál es el concepto global de la parte de Ethernet industrial, y por supuesto, para darle solución a esa parte de Ethernet industrial como marca, como Belden, pues nosotros tenemos una solución con los que llamamos DataTooth. DataTooth es una marca registrada de Belden, que es, digamos, el nombre de mis productos, que en este caso son productos de lo que estamos hablando. DataTooth también hay para otras cosas, pero en este caso voy a mostrarles los productos DataTooth de la parte de Ethernet industrial y la parte de Profinet. O sea, ¿cuáles son una de las grandes ventajas que tenemos con este tipo de productos? Bueno, una de ellas es que obviamente están diseñados para la parte de Ethernet industrial. Entonces tenemos cables de UTP de 4 pares, de 2 pares, de 1 par, ¿sí? Cables con diferentes categorías, categoría 5E, 6, 6A. Diferentes, fíjense, algo que cambia, algo importante, que lo voy a platicar en una lámina más adelante, pero algo que cambia mucho
en la parte del cable UTP que conocemos normal para un edificio, pues generalmente son los forros y los tipos de construcciones. ¿Por qué? Porque obviamente en una nave industrial los ambientes que se tienen pues son ambientes que a lo mejor son de altas, bajas temperaturas, aceites, gasolinas, corrosión, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, generalmente los forros o las chaquetas que se tienen para este tipo de cables pues son de diferentes tipos, ¿no? Eso, insisto, lo vamos a ver en la siguiente lámina, pero ahorita lo menciono. Algo que es súper importante y yo creo que eso nos da una ventaja competitiva dentro de la parte industrial, es que hoy día la inmensa mayoría de todos nuestros cables industriales son bonded pair, o sea, son de par pegado. Ahorita platicaré un poquito acerca del par pegado. Es muy común que en un cableado estructurado sea más común instalar cables de par no pegado. Sin embargo, para nosotros en la parte industrial es muy importante el desempeño de ese cable y por lo tanto prácticamente todos mis cables DataTuf son de par pegado. Entonces, eso es muy importante. Vamos a ver cuáles son algunas de las ventajas del par pegado, ¿no? Tenemos obviamente cables con y sin blindajes. Otra parte importante a diferencia de un cable UTP para un edificio es que estos cables a veces necesitan tener una resistencia al doblez, sí, al doblez es uno, pero también a la torsión. O sea, sufren cierto cambio. Por ejemplo, un robot empieza a trabajar, pero en algún momento puede sufrir una torsión para generar o para poner algún producto, lo que sea. Bueno, el cable también sufre una torsión ahí. Y tenemos cables que pueden ir hasta 3 millones de ciclos de torsión. Que lo estés moviendo, torciendo hasta 3 millones. Mientras que para la parte de flexión, porque una cosa es torsión y otra es flexión, podemos tener desde 2 millones hasta 35 millones de ciclos de flexión. Eso obviamente pues es obvio, en una industria pues están los brazos que se tienen que estar moviendo, sacando. Eso son ciclos de flexión y por lo tanto necesitamos cables que resistan esos ciclos de flexión, ¿verdad? Entonces por eso es que también es algo diferente a lo que estamos acostumbrados en la parte de cableado estructurado. Repito, también resistentes a abrasiones, aceites, luz solar, por ejemplo, esquirlas de soldadura en una planta, ¿no? Hay cables que obviamente se pueden enterrar directo, que son para exterior. Las temperaturas también en el rango de temperaturas, pues generalmente van desde -70 hasta 105 grados centígrados, pero tenemos cables que utilizan teflón que pueden ir hasta los 200 grados centígrados. Y esos son para, obviamente, lugares o industrias donde estén calderas, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son las características? O sea, cuando nos enfrentamos a seleccionar un cable para Ethernet industrial, pues generalmente las características más importantes que tenemos que analizar son estas 5 que aparecen. Por ejemplo, primero, ¿qué tipo de conductor es el que queremos? En la parte industrial, a diferencia de la parte de cableado estructurado, existen varias diferencias. ¿A qué me refiero? Es muy común hablar de cobre rojizo, lo que llamamos, o aquí le llaman cobre desnudo contra cobre estañado. La diferencia del cable rojizo, así se le llama, o cable desnudo, es que es el cubro cobre normal como lo conocemos cuando instalamos un UTP de 4 pares en un ambiente industrial. Pero en un ambiente de cableado estructurado, pero en ambientes industriales a veces se requiere que ese cobre esté recubierto de estaño, ya que el estaño, una de sus funciones principales es evitar la oxidación. Y entonces el estaño le permite en ambientes rudos, en ambientes severos, como es una industria, pues es el que se incremente la oxidación en el cobre y por eso es que generalmente también se ofrecen para la parte industrial cables estañados, ¿verdad? También es muy común que para la industria, aunque la mayoría son sólidos, también se ofrecen cables UTPs multifilar, ¿verdad? Sí. La parte de las flexiones, torsiones, generalmente los calibres para este tipo de cables van desde calibre 26 hasta calibre 22 y lo que mencionábamos hace ratito, pueden ser de 4 pares, de 2 pares, hasta de un par, podríamos hablar. Y
tenemos cordones o patch cords predeterminados con diferentes tipos de conectores. Se maneja mucho también aquí en la industria, ¿sí? Los conectores que puedan soportar IP20, IP67, etcétera, etcétera. ¿Qué significa de esto IP? Es un estándar, una norma que habla sobre la protección al ingreso de agua o de polvo. Y bueno, el primer dígito habla del ingreso al polvo y el segundo dígito habla del ingreso al agua. Hoy día el valor más alto es lo que llamamos IP69K, que es un tema pues está un poquito más enfocado a la parte automotriz, pero es un tema donde también, además de agua y, polvo y agua, también habla de temperaturas extendidas, ¿no? Vapores, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, eso es nada más para que ustedes tengan una idea de qué significa esto de IP. Que se ve, hoy día es muy común decir, mi celular es un IP68. Bueno, IP68 significa que puede ser sumergible hasta abajo de 1 metro del nivel del agua sin que le pase nada. ¿Ok? Ojo, no quiere decir que sea submarino, simplemente es inmersión, pero por X número de tiempo. La verdad es que, y no con agua salada. Entonces, tengo cuidado nada más ahí. Pero eso es parte de la industria. La parte de los blindajes sigue siendo igual. Sigue siendo igual. Estas son las nomenclaturas que se le dan a los diferentes cables, tanto en la parte industrial como en la parte de cable estructurado. Lo que sí cambia, les decía, son los diferentes tipos de forros que se manejan, ¿sí? Que generalmente, pues aquí están las abreviaciones de cada uno de esos forros. Generalmente son forros de PVC, resistentes a rayos ultravioletas o del tipo FEP. Sin embargo, en la industria europea y aquí en América también se ocupan mucho lo que llamamos cables LSZH o LSNH, que es exactamente lo mismo, ¿no? Y para Alemania, por ejemplo, es el FRNC. En fin, son diferentes, que ahorita no voy a poner a explicar cada una de ellas, pero que sepan ustedes que hay diferentes tipos de forros para ambientes industriales. Algo que también se ocupa en la parte industrial es meterle armadura. Cuando dice interlock, es que la armadura que tiene no es la clásica armadura de cinta de acero corrugado. Interlock significa que es como si fuera una zapa, pero que le da flexibilidad al cable, o sea, que es armado, pero que también me permite darle curvas y eso para poder poner el cable en alguna bandeja o en alguna canalización, ¿verdad? Hoy día manejamos estos interlocks para la parte industrial. Antiguamente se hacían de acero, hoy día ya no manejamos el acero, hoy día solamente manejamos la parte de aluminio. Y obviamente cumplimos con diferentes tipos de estándares, ¿no? Estándares de cableado, como ya lo sabemos, 568, también el estándar internacional, la parte de Profinet y de Ethernet IP, y, por ejemplo, pruebas de grados de flamabilidad. Por ejemplo, la prueba IEC 6332-3 y E1 son la de LSZH, en fin, diferentes tipos de, ¿cómo se llama?, de pruebas. Ahora, aquí no me voy a detener mucho, pero hablaba yo de la diferencia importante en nuestros cables DataTuf industriales. Y si nosotros vemos en los cables DataTuf industriales, la mayoría son de par pegado. ¿Qué significa par pegado? Que el trenzado que va dentro van literalmente pegados entre ellos y eso me permite que no se destrencen. Si no se destrenzan, entonces el par pegado tiene una mayor ventaja en cuestión de que es menos susceptible al ruido y obviamente el tema de la impedancia también se mejora, ya que la impedancia se da principalmente por la distancia que hay entre un conductor y otro. Ahora, ¿por qué manejamos el cable par pegado más en la parte industrial que en la parte de cableado? Bueno, porque la lógica me dice que si va a estar conectado a un robot, pues el cable va a empezar a manipularse. Esa manipulación, como puede ser un radio de curvatura, pues me puede ocasionar, como lo estamos viendo en la pantalla, pues que ese par se abra y eso entonces le va a ayudar al ruido a meterse y además a la impedancia a variar. Y lo que necesitamos es que no falle. Por lo tanto, el par pegado me ofrece esa garantía. Por eso es que en la parte industrial somos muy apreciados en ese sentido. ¿Sí? ¿Por qué? Porque entonces esos robots y toda esa parte pues tienen que soportar todas esas
manipulación en los cables, pero mantener su estabilidad eléctrica, y el par pegado eso es lo que ofrece. Por eso es muy importante. Si nosotros vemos, por ejemplo, estos cables dentro de nuestro catálogo de productos, ¿sí? Los cables de Ethernet industrial que se conocen como DataTuf, pues vemos que tienen diferentes forros, para diferentes aplicaciones. Ahorita no me voy a meter eso. Y tenemos una guía que nos sirve justamente para poder determinar cuál es el número de parte del cable que nos sirve. Amplificando un poquito esta guía, este es un resumen que la pueden encontrar en nuestra página web. Pues, por ejemplo, no son todos, aquí nada más estoy abarcando algunos, pero, por ejemplo, tenemos cables categoría 6A, categoría 6, categoría 5E, y independientemente a que tienen muchas otras características, por ejemplo, aquí pues me habla de cuál es el número de conductores, número de pares, si está o no está blindado, si es sólido o es multifilar, la tensión al jalado, ¿sí? la resistencia al estrés de instalación, ¿sí? Si es un cable que soporta aceites, rayos ultravioletas, etcétera, 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 ¿no? ¿Sí? Si es un cable par pegado, y fíjense cómo prácticamente la mayoría de nuestros cables DataTuf son par pegado, y si además tienen armadura, ¿no? ¿Ok? Entonces, esta es una forma, entonces dependiendo de lo que yo necesite, pues es una forma más fácil de poder seleccionar el tipo de cable. El tipo de cable. Eso ustedes lo pueden encontrar obviamente en nuestra página web. Este es un ejemplo gráfico nada más de este nuevo cable. Este es un nuevo cable DataTuf que llamamos nosotros, que es una categoría 6, pero llamamos High Flex. ¿Sí? Este cable High Flex se llama así porque les decía, actualmente este cable categoría 6A puede soportar hasta 35 millones de flexión y 3 millones de torsión, ¿ok? En categoría 6A. Entonces es un cable, y se fijan, son cables stranded para hacerlos más flexibles, no es sólido, se fija aquí en la punta, no es un cable sólido, sino son multifilares, tienen crucetas y foils y mallas para, ¿cómo se llama?, ser íntegros en la parte de radio, de interferencias contra radiofrecuencias o contra interferencias por electromagnetismo, pero al mismo tiempo los hace ser súper flexibles. ¿Ok? Entonces, eso es el cable, pero obviamente también tenemos que existen diferentes conectores dentro de la parte industrial. Están lo que llamamos IP20, que son los clásicos RJ45, que son no sellados, son conectores muy comunes que ustedes conocen, ¿sí? Uno de los que más utilizamos para la parte industrial es este conector que es blindado, que es metálico, ¿ok? Que es un conector que se considera IP20, o sea, IP20 significa que tiene acceso tanto al polvo como al agua, o sea, no tiene ningún tipo de protección, eso significa un IP20. Este es uno de los más utilizados para la instalación actualmente de nuestros cables DataTuf. Luego tenemos otro que podríamos instalar, que es estos conectores que ya son IP67, o sea, que son resistentes, por ejemplo, a una Karcher, soportan que los lavemos, etcétera, etcétera, y no se les penetre el agua, tienen sellos de goma, etcétera, etcétera, y bueno, esto en ambientes industriales pues también se utiliza. Pero algo que es diferente a lo que conocemos, que se usa mucho en la industria, pero no estamos acostumbrados a verlos en un cable estructurado, son los conectores M12. Estos conectores M12 son conectores que son sellados de forma, digamos, son mucho más sellados, pero además se enroscan para que entonces sean muy difíciles de que las vibraciones, la penetración del agua y eso le entren, ¿no? Entonces, los M12 pueden tener cables que pueden estar codificados para UTP de 4 pares o para UTP de 2 pares. Entonces, este es otro tipo de los conectores que también se utiliza mucho en la parte industrial. Y ahora, lo que nosotros estamos, lo repito, uno de los conectores que más se utiliza es este conector que lo conocemos como un DataTuf, también industrial. Sí, tiene bastantes ventajas y hoy día es uno de los conectores, pues insisto, para la parte industrial más utilizados. Sin embargo, hoy día
este conector empieza a ser reemplazado, o empieza el conector, este conector llamado RepConnect industrial, que es el mismo que utilizamos para la parte de cableado estructurado, nada más que hoy día para ambientes industriales, pues empieza a ganar mercado, ¿ok? Quiero aclarar que este conector existe una tabla de compatibilidad para los diferentes cables que existen industriales, ya que algunos le podrán quedar y algunos no. Por lo tanto, hay que verificar esa tabla de compatibilidad antes de poder simplemente decir que este es un conector que le queda a todos, porque eso no es cierto. ¿Ok? Una de las grandes ventajas del RepConnect, como algunos que a lo mejor ya lo han utilizado, pues es que su instalación es muy rápida, ¿no? O sea, el reclamo que hay en la industria es pues la terminación, o sea, en un conector normal pues es mucho más lento, mientras que en un conector RepConnect pues a lo mejor lo terminamos en 1 minuto, ¿no? La conexión es mucho más fácil, lo puedo reemplazar más fácil, el tiempo de espera es mucho menor y por eso este conector RepConnect industrial está ganando terreno. ¿Sí? Ventajas de este RepConnect, pues obviamente tiene que ver con los grados de temperatura que soporta, son grados de temperatura extendidos, a diferencia del que utilizamos en la parte de cableado estructurado, ¿sí? Y está pensado para soportar algunas, digamos, normativas de industria, como es el MAIS o MISE, que es la parte donde ven temas a lo mejor de vibración, ¿verdad? Entonces, estos conectores cumplen con el tema de conexiones y temas de vibración. Entonces, tiene que ver con esa parte que en un cable estructurado no se da, pero en un ambiente industrial sí. Esta es un ejemplo de la tabla de compatibilidad que tenemos para nuestro conector RepConnect, ¿verdad? Y entonces, generalmente, nuestro conector RepConnect está pensado cuando el diámetro del cable, tenemos mínimos y máximos, y dependiendo del tamaño del cable, del diámetro nominal, en mínimos o en máximos, y calibre del conductor, pues entonces podría ser el número de parte que se puede utilizar para ese tipo de cable. Si el cable no es un cable que esté dentro de este rango de medidas del diámetro del cable, etcétera, etcétera, pues entonces, pues este conector posiblemente no sea compatible y tendremos que recurrir al conector que todavía manejamos, me estoy regresando, que es este, ¿verdad? Ok, es el conector que prácticamente sirve para todos nuestros cables Ethernet industriales. Ok. Y aquí tenemos dentro de la tablita, pues cuáles son compatibles, qué números de partes son compatibles con UTP, cuáles no son compatibles con UTP y cuáles son compatibles con STP o blindados, ¿verdad? Y cuáles no son compatibles con este conector blindados. Entonces, eso es nada más como un dato curioso para que ustedes sepan cuáles se puede usar y cuál no. Pero obviamente, además de los conectores, bueno, perdón, en el caso de este Ethernet industrial existe toda una guía para cables industriales, ¿sí? De cómo instalarlo. Existe la guía de instalación, sin embargo, esta parte es también una guía de cuando los cables tienen diferentes tipos de mallas, etcétera, pues cómo instalarlo. Entonces tenemos una guía completa justamente para la instalación de nuestro conector RepConnect. Luego vienen paneles de parcheo, que son paneles de parcheo para RealDIN. ¿Qué significa RealDIN? De hecho, aquí tengo atrás, voy a mostrarles aquí en pantalla algunos paneles de parcheo que son del tipo RealDIN, como este, como aparece en la pantalla, pero la diferencia, más bien, la característica que dice RealDIN es porque muchos de los dispositivos que se ocupan en la parte industrial no utilizan un rack como el que tenemos acá atrás. Realmente en la parte de la industria es más un como tipo caja de registro, donde dentro de esa caja de registro viene un riel metálico que tiene una medida estándar para que entonces entre esta parte, ¿verdad? Entonces entra esta parte y ahí es como se sujeta y entonces podemos ir metiendo modulitos dentro de ese RealDIN, llámese paneles, llámese switches, controladores, PLCs, bla, 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 y tener una configuración dentro de una línea de producción. Y tenemos este tipo de paneles de parcheo que son apilables, pero también tenemos, como en la foto que tenemos aquí, un panelito de parcheo de un solo conector.
Entonces, este es para cuando son 4 o más o quiero apilarlos, o cuando quiero uno solo, bueno, tenemos un panel de parcheo de RealDIN de un solo conector. ¿Ok? Además del panel de parcheo de RealDIN, pues obviamente se tienen lo que llamamos los core sets o los cordones de parcheo ya de fábrica, donde ya de fábricas vienen creados. El tradicional es el que todo el mundo conoce, que es el patch core, donde de un lado tengo el R445 y el R245, este es un IP20. Obviamente están los patch cores, digamos que con conectores IP68, IP67, y tenemos los core sets, pero ya con soluciones RepConnect, ¿verdad? Este cuadrito, pues es un cuadrito que ya puede venir de fábrica para que simplemente se instale y no tengamos que estar en el campo haciéndolo, sino ya tener de fábrica preparados para ya nada más agarrar ese cerco C, ponerle el dispositivo, sea un jack o un plug, y del otro lado, en este caso, ya tener un plug reservinado o tener un plug de este tipo y rematar un conector a un panel de parcheo, por ejemplo. Entonces, se tiene la solución también industrial de nuestros core sets. Y también, obviamente, entonces tenemos el cable, los paneles, los core sets, y eso nos da una solución completa para, obviamente, en términos globales, para la parte de Ethernet industrial. Entonces, ahorita hablé de mi solución DataTuf para Ethernet industrial, pero tenemos la solución DataTuf para Profinet. Yo les decía hace ratito que Profinet es un protocolo que combina o está creado en base a la combinación de Profibus más la parte de Ethernet. Entonces, es un protocolo que les decía yo que actualmente se utiliza como el brinco hacia la parte de Ethernet industrial completa. ¿Esto qué quiere decir? Como no tengo todos los dispositivos que usan protocolos como RS485, 232, Profibus, Profinet, DeviceNet, etcétera, etcétera. Entonces, este protocolo Profinet es la combinación de esos dos. Y entonces, ¿qué me permite? Pues me permite la transición entre los protocolos que se tienen antiguos contra el protocolo moderno que es Ethernet. Entonces, eso es por eso que es importante que nosotros veamos que existe este tipo de soluciones y tenemos obviamente el crecimiento de esta solución, pues obviamente al ser Ethernet, pues está creciendo. Obvio, cuando son plantas nuevas, pues generalmente nos metemos hacia la parte de Ethernet IP directamente, pero cuando necesito hacer la transición entre lo que ya tengo contra la parte moderna, pues a lo mejor necesitamos un protocolo de este tipo, ¿no? Un protocolo de este tipo. Y en este caso, por ejemplo, Profinet dice aquí que representa solo el 8% de las instalaciones de las redes industriales existentes en América, pero es el protocolo de más rápido crecimiento. ¿Por qué? Porque, insisto, es el protocolo que se encarga de hacer la transferencia de lo que tenemos contra, de los protocolos que tenemos contra la parte de Ethernet. Y existe, obviamente, cables muy especializados. Y fíjense, una de las características más importantes, bueno, no más importantes, pero una de las características que distingue a este cable Profinet, ¿sí? Es el color verde del cable. El color verde del cable es el color que distingue y que es específico para Profinet. Y existen actualmente cables categoría 5E y actualmente también existen cables categoría 6A y existen diferentes tipos. A diferencia del Ethernet normal, está la categoría, pero también hay tipos A, B y C. La diferencia radica principalmente en la aplicación que se va a tener. Por eso es que existen estos diferentes tipos de cables de Profinet. Aquí no me voy a meter mucho porque no es un tema de lo que estemos hablando, pero como les decía yo, existen también cables categoría 6A. Generalmente ahorita solo son más especificados en la parte europea que en la parte americana. Sí, estos son nuestros cables de Profinet. ¿Ok? También los pueden encontrar ustedes entonces en nuestro catálogo de productos.
Ok. Ok. Pero con esto llegamos, bueno, este ahorita no me voy a meter aquí, pero llegamos a la parte de Ethernet de un par. Esta parte es muy importante porque hoy día ese dispositivo que veíamos al principio, que era hoy día un smart device, o sea, un dispositivo inteligente, como un sensor, pues el chiste de abaratar los costos para meterle cable a ese sensor, pues es en vez de meterle 4 pares, pues vamos a meterle nada más un par. Ese dispositivo, la información que maneja, pues es una información que se puede utilizar solamente un par, ¿ok? Entonces, la gran ventaja de este Ethernet de un par es que actualmente puede alcanzar rangos extendidos, es pequeño, es ligero, ¿ok? Transporta datos y también es compatible con la parte de Ethernet, ¿verdad? Sí, también es compatible con la parte de Ethernet. Y además, en este Ethernet de un par, también vamos a poder ver que podemos mandar Power over Ethernet, ¿sí? Que en este caso no se llama Power over Ethernet, lo vamos a ver más adelante, pero ¿cómo se llama? Esta es una de las tendencias para esos dispositivos dentro de la industria, ¿ok? Que todavía no se ve para la parte de cable estructurado. Realmente este es un tema ahorita actualmente más para un tema industrial. ¿Cuáles son los mercados importantes o dónde podemos aplicar esto de Ethernet de un par? Una de las partes más importantes o de donde realmente se está utilizando mucho, hoy día se empieza a utilizar mucho el utilizar Ethernet de un par, o sea, es en la parte automotriz. En este concepto, este Ethernet de un par se considera para distancias cortas, ¿sí? Al ser distancias cortas estamos hablando de 15 metros. El segmento es el segmento automotriz y generalmente sus características aquí es que puede utilizar velocidades de hasta 100 megabits por segundo en un par en un tamaño bastante reducido, ¿verdad? El otro segmento donde se está utilizando Ethernet de un par es distancias medianas. Estamos hablando de distancias de 40 metros. Y generalmente la aplicación es dentro de las plantas de manufactura en las celdas de manufactura. Ahorita vamos a ver algún ejemplo de eso. ¿Ok? Y aquí podemos utilizar velocidades de 1 gigabit por segundo, pero también se puede ocupar Power over Ethernet sobre este tipo de sobre este tipo de Ethernet de un par. Y ya también podemos utilizar a este Ethernet de un par cuando son distancias largas hasta 1000 metros, ¿sí? Donde tenemos los sensores finales, o sea, del extremo, como le llamamos. Obviamente la velocidad que soporta es una velocidad más baja, es una velocidad de 10 megabits por segundo, pero que también me soporta, también me soporta Power over Ethernet. Si nosotros vemos, hoy día es súper importante, vean cómo esta parte de la tecnología, entra en la vida cotidiana, pero aquí podemos visualizar un arnés de un Audi. Y obviamente hoy día la idea, al hablar del Internet de las cosas, es que el mismo Audi pueda tomar las decisiones con los diferentes sensores que tiene, ¿verdad? Para poder, y todo este cableado, todo este Ethernet, o parte de este Ethernet, pues es Ethernet, es lo que se pretende. Y casi todos estos arneses, algunas empresas ya lo empiezan con Ethernet de un par para poder justamente tener una mayor inteligencia dentro del carro, ¿verdad? ¿Ok? Y fíjense, algo interesante también de hablar de Ethernet de un par es porque, como dice aquí en la parte gris, el tercer componente más pesado de un automóvil, ¿sí? Después del chasis y después perdón, es el tercer componente después del más pesado del coche, después del motor y el chasis es el cable. Por lo tanto, al reducir con Ethernet de un par y poder tener la conectividad que podríamos tener, pues entonces el peso también del coche se reduce. Y eso entonces sabemos que es mucho más eficiente para el coche. ¿Ok? En la parte de distancias medias, donde soportamos 40 metros hasta 1 gigabit,
Sí, pues estos son algunos de los números de parte de nuestros productos, ¿ok? Y las células es esto, ¿no? Lo que está aquí entre las células son las áreas de trabajo, pues podríamos pensar que son donde están, por ejemplo, los robots, ¿verdad? Que ahí es donde se conectan, o sea, se conectan esta parte de dispositivos a través de Ethernet de un par. Y después, cuando hablamos de largas distancias, pues entonces hablamos de todos esos dispositivos como son, ¿cómo se llama? Para medir la parte del alcohol, la parte de la proximidad, lluvia, luz, etcétera, etcétera, que son sensores que también se pueden conectar con Ethernet de un par y que se llaman sensores inteligentes porque justamente nos van a mandar algún tipo de información y los podemos estar alimentando a través de Ethernet de un par. Actualmente dividimos esto de Ethernet de un par en Américas, la parte europea, la parte de Asia, ¿sí? Donde más desarrollado tenemos esto es en la parte de Asia. Para la parte de Europa y la parte de Américas, ahorita, por ejemplo, no tenemos todavía, está en desarrollo los productos que van a ser para la parte, por ejemplo, marina y la parte sobre todo automotriz, ¿verdad? Sí, se está desarrollando para poderla entonces también ofrecer. ¿Ok? Pero bueno, ya tenemos Ethernet de un par. Y para casi concluir, porque ya me robé un poquito más de tiempo, quiero hablar de que obviamente tenemos el cable que es un par, pero entonces, ¿cuáles serían algunos de los conectores que se utilizan para ese par? ¿Sí? Algunos de ellos nosotros todavía no tenemos un conector como tal en el mercado para un par, pero existen diferentes alternativas, todavía alternativas, por ejemplo, para ambientes de oficina, donde se le llama o es muy similar a lo que es un conector del tipo LC, que no es fibra, va a ser Ethernet de un par, pero también tenemos conectores como van a poder ser los M12, los M8, M12, también se van a poder utilizar en la parte de conectividad. Por el momento, repito, nosotros como fabricante todavía no tenemos un conector especializado para la parte de Ethernet de un par. ¿Ok? Estos son algunos de los conectores. ¿Ok? El M12, el M8. ¿Ok? Son algunos de los conectores que generalmente se van a utilizar para la parte de Ethernet de un par dentro de la industria. Y lo que sí podemos ver como resumen, pues es que día con día la parte de Ethernet industrial pues está creciendo. La parte de Ethernet industrial está creciendo, igual que la parte para 10 megabits por segundo, y en cambio la parte de Fieldbus pues empieza a decrecer, ¿no? Y obviamente otro tipo de comunicación pues obviamente cada vez menos, ¿no? Entonces la tendencia es justamente Ethernet industrial. Y eso es para dónde vamos. ¿Okay? Con esto termino la presentación de Ethernet industrial. Espero haberles dado un panorama general de Ethernet industrial, ya que son temas muy extensos, pero con esto pueden ustedes ofrecer dentro de una industria, si tienen clientes industriales, pues una alternativa diferente a lo que a lo mejor proponemos como cableado estructurado, que el cableado estructurado está bien para las oficinas y eso, pero si queremos llegar ya hasta los dispositivos dentro de la parte de, no solamente la parte de TI, están de acuerdo, sino la parte de OT, la operacional, pues entonces tenemos la solución para poder ofrecerle una solución completa y poder generar la parte de industria 4.0. Eso es lo que hoy día podemos ofrecer como marca. Y entonces, si tienen dudas, con todo gusto, a través del chat podrían ustedes poderlas ofrecer. Yo las voy a tratar de leer aquí, por lo que veo, no hay dudas. Entonces, no me resta más que agradecerle a Centro de Conectividad el que nos haya apoyado con la promoción del curso, nos haya invitado para nosotros poderles mostrar a ustedes lo que hoy día como marca también tenemos. Entonces, por mi parte es todo, les doy muchas gracias y no sé, Rubén, si tú quieres agregar algo y dar el fin de la plática. Gracias, Arturo. Sí, a ti darte las gracias, pero sobre todo a los que nos acompañaron en este curso.